por aquí, quien les habla, José Forti, tatuador de Los Teques, Venezuela. Y en esta oportunidad les traigo un tutorial de cómo calibrar tu máquina de bobinas. Este tutorial fue pedido por los amigos del curso de tatuajes para principiantes en Facebook. Por aquí abajo les dejo el link. Y bueno, está inspirado de estos amigos que están comenzando y no saben cómo calibrar su máquina. De hecho, hay algunos que me dijeron que si es lo mismo de línea y sombra. No. Y bueno, les recomiendo, antes de empezar el tutorial, para tatuarse es necesario tener dos máquinas. Hay que hacer lo posible por tener dos máquinas. Una sería la máquina de línea, esta que está aquí. Como se ve aquí, está a 90 grados. Esta es mi máquina de línea. 90 grados. Y una máquina de sombra o relleno. Verdaderamente la uso muy poco porque yo ya uso es rotativa para los rellenos y la sombra. Pero para comenzar hay que comenzar con bobina. Con la rotativa es más fácil, pero puedes tender a romper la piel más fácil. En cambio con esta, que es una máquina suave, dañas mucho menos la piel. Y bueno, ya sabes, si quieren estos cursos tienes que suscribirte, darle me gusta, darle la campanita, compartirlo con todo el mundo. Hay mucha gente interesada en aprender más. Hay mucha gente que está tatuando mal y que no ha tomado las medidas necesarias de higiene para tatuar. Y estos cursos los van a ayudar. Es un curso más allegado a las personas que ni siquiera saben cómo manejar una máquina, cómo preparar una mesa, cómo preparar el cliente o el lienzo y muchísimas cosas más. Aparte, bueno, los enseño a hacer líneas, sombras, relleno, puntillismo, un poco de realismo. Gracias, de verdad que estoy muy agradecido con todos los que se han suscrito. Hemos crecido enormemente en estas 2 semanas. Se ha mostrado un interés muy grande en el curso y de verdad que de corazón muy agradecido con ustedes. Bueno, y espero no fallarles y seguir con este curso que les está enseñando mucho del mundo del tatuaje que muchas personas no te lo van a decir. Es complicado, tendrías que pagar un curso muy caro. Aquí es gratis. Tú me haces tu pregunta, también te puedes meter en el grupo que tengo en Facebook de curso de tatuajes para principiantes y podemos interactuar, ver tu trabajo, tu progreso. Como hay varios compañeros que ya están mostrando sus progresos avanzando en fruta, otros en piel de cochino, otros dibujando. Bueno, les animo a incorporarse, a tener una nueva profesión. Si esto te gusta, este es el canal exacto para eso. Y aquí vamos pues con la preparación de las máquinas y explicarles cómo es cada cosa. Muchas personas se preguntan, mire, ¿cómo puedo calibrar mi máquina rotativa? Esto es una máquina rotativa. Aquí está el eje movible, este es el motor. Adentro lleva un toque de vaselina y aquí lleva una gota de aceite. Estas máquinas no se calibran. O sea, no se calibran. Esta máquina solo se le hace mantenimiento, pero de calibración no tiene nada. A menos que le vayas a cambiar la rueda de adentro para que el eje baje, en vez de 4,5 baje 3,5 o 2,5. Eso en algunas máquinas rotativas traen ejes diferenciales adentro que se pueden intercambiar. En este caso esta tiene su eje de, aquí atrás lo dice, 3.5 y trabaja a 3.5, no trabaja a otra medida. Aclaro esto porque hay muchas personas que he visto en muchos otros videos que preguntan, mira, pero ¿cómo se calibra la máquina rotativa? Las máquinas rotativas no se calibran. Se les hace mantenimiento, pero no se calibran. Para que sepan. También quiero comentarles, sería bueno que comprarse una máquina de ultrasonido en la cual, correcto, según día desarman las máquinas, metan las piezas completa, le colocan un poco de Herdex, lo que son los tornillos, le colocan un poco de Herdex, la meten en el ultrasonido y lo prenden 60 minutos. Yo lo pongo 60 minutos y así le quitamos todas las impurezas y lo único que quedaría es esterilizarlo. También sirve para los grips. Después de tatuar, bota la punta y si tienes puntas de acero que trabajas nada más con puntas de acero, perfecto. Entonces terminaste de trabajar, desarmaste la punta, la lavaste bien con el peine de cerdas, lo metiste en el ultrasonido y le metes igualito. Yo le meto 60 minutos. Hay gente que dice, no, 20 minutos. Yo le meto 60 minutos ahí
y eso queda como nuevo. Queda nuevo, nuevo, nuevo. Lo único que te quedaría es esterilizarlo. Pero bueno, para esa limpieza que tú no puedes hacer internas, el ultrasonido es perfecto. Eso saca todo, 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 lo deja completico. Como ven aquí en la imagen, ¿verdad? En esta imagen, una máquina de línea está en 90 grados. La mayoría de las máquinas de línea, si son profesionales, son máquinas hechas por artesanos del tatú, van en 90 grados, así como se ve esta. Pueden ver esta separación aquí, esta separación que hay entre el martillo y el cuerpo. ¿La notan? Es una separación corta, que oscila entre 3 a 5 milímetros máximo. Esto hace que sea más duro el trabajo de la máquina. Este fleje que está viendo aquí es un fleje más duro de lo normal. Yo ahorita les explico cuáles son las medidas de los flejes. Lo estoy explicando ahorita qué máquinas, cómo son las máquinas. Esta es una máquina de sombra o relleno. Ven la distancia aquí, que es casi de 1 centímetro entre el martillo y el cuerpo del alma de la máquina. Es de casi 1 centímetro. Esto hace que con un fleje más suave, miren, se regresa muy suave. Es una máquina muy suave que al trabajar golpea muy poco la piel. Entonces es ideal para sombras y relleno, para no romper la piel. ¿Ven la inclinación del tornillo? La inclinación del tornillo tiene, como dice aquí esta imagen que tengo aquí al lado, tiene 45 grados. Esa es la inclinación del tornillo graduador. Debería ser así. Pero tenemos las máquinas multifuncionales, que son chinas. Máquina multifuncional que es china. Esta máquina se puede graduar de las dos formas. Tiene una separación, todas traen la misma separación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que jugar con el graduador del tornillo. Vamos a conectar aquí un momentico. Voy a explicarles mejor. Ahí pueden ver que la máquina está trabajando con 8 grandes. Ya se lo vamos a mostrar. Ahí pueden ver el 8 que hace la punta del martillo. Eso es para sombra o relleno. Depende de lo que vayan a hacer, le aumenta la potencia. Ahí está en 6.2. Pega bastante bien. Y pueden ver el 8. Ahora cambiamos a línea. Vamos a cambiar así sin ajustar mucho. Le bajamos un poco aquí. Vamos apretando. Miren, estoy poniendo el tornillo casi 90 grados. Ahí pueden ver. El sonido cambia de grave a fino. Y pueden ver que el 8 es muy, muy pequeño. Esto es en el caso de estas máquinas chinas. Se pueden hacer de dos formas diferentes. 90 grados, como tienen aquí en la imagen. O, esto lo hacemos con una llave Ale. Yo lo hago así porque la tengo medio apretada y ya le conozco las mañas a esta máquina. O 45 grados para hacer sombra. Vamos a conocer un poquito más de estas máquinas. Este es el cuerpo de la máquina. Aquí va la mordaza. Sería esta. En este caso de máquina sería esta que va aquí adentro interna. Agarra el tubo donde va la aguja. Correcto. Estas son las bobinas que generan el campo magnético que atraen el martillo. Esto es un martillo. Muy pocos se los enseñan en los videos. Yo se los voy a enseñar hoy. Esto es un martillo. Aquí donde pega el primer martillo. Si vemos en esta máquina de línea, el martillo pega en la primera bobina, pero en la de atrás no. Si se dan cuenta, y es una máquina muy dura. Esta máquina es muy dura el fleje comparado con las otras. Bueno, este es el martillo y este es un fleje integral de las marcas chinas y también los hay americanos.
Pero las máquinas hechas por artesanos, como esta, tienen un fleje. Ya les voy a mostrar. En dos fases. Tiene la parte de atrás del cuerpo de atrás, que es calibre 20, y la parte de adelante, que es calibre 18. En los casos de las máquinas de sombra, el fleje de atrás es más suave. Este es más duro. También tenemos el tornillo graduador, que es el que va en el cuerpo, donde está el cuerpo, aquí está. Que se gradúa, depende de lo que tú necesites en la máquina china. En las máquinas que son de artesano ya vienen hechas la medida. Esta goma es muy importante. Esta goma va aquí, entre el tornillo y el fleje. ¿Ves? Vamos a colocarla. Esta goma evita vibraciones grandes en el martillo y en el fleje. Por ende, trabaja muy bien. Esta máquina tiene un sonido diferente porque es una máquina que es americana, que está hecha mejor que las normales. De hecho, trabaja a un voltaje muy pequeño. Y ahí pega duro. ¿Ven? Trabaja en cualquier movimiento. Ahora vamos a escuchar cómo suena. Cómo suena. Esta es la de sombra. Mire cómo suena la máquina de sombra. Ahí está muy bajita. Pueden ver el 8. Eso es lo que tenemos que conseguir en las máquinas. Un 8 perfecto aquí adelante. Eso es verdad que ustedes hacen un 8 arriba, un 0 arriba y un 0 abajo. Que uniéndolo hace un 8. Queremos hacer relleno. Más potencia. Ahí pega durísimo. Y ahí más. Depende de la aguja, es que le vamos a meter la potencia. Aquí la tengo en 9, como para una aguja de 15 o mayor. Paleta de 15 magnus en adelante. Para sombra, 6. 6, 5 y medio. Trabaja muy bien. Este espacio que está aquí hace que el martillo trabaje muy suave. Aparte que el fleje aquí es más largo de lo normal. Para entendernos, el fleje, la distancia que hay de este tornillo a la punta del tornillo graduador es diferente de esta a esta. ¿Ves que es más corto en la máquina de línea? Mucho más corto. Eso hace que el golpe sea más seco. El recorrido es más corto. Aquí es más largo. ¿Ve el espacio que se forma aquí? Cuando bajo el martillo. Es más grande. Y aquí es cortico, ¿eh? Casi que es imperceptible a la vista. ¿Ves? Aquí es corto, corto, corto. Yo la tengo graduada como un milímetro. Me gusta la graduadora tan alta. Y aquí es grandísimo. Hay quienes dicen que con una moneda de centavo con un centavo aquí en la máquina de línea, perfecto. No, porque sería muy grande el golpe. Les muestro, vamos a graduar mi máquina. ¿Ven el 8 que hace? No sirve. Esto no sirve. Ya quedaría como una máquina de relleno. Esta máquina se gradúa fácil para cualquiera de los dos ámbitos. Lo que pasa es que ahí sería muy rápido para hacer sombras. Esta es específica para línea. Volviendo al tema, para las personas que están en el curso de tatuaje en Facebook y para las personas que están viendo este video en este momento, vamos a ver a la máquina china cómo la graduamos. Ahí está en 6 voltios. ¿Verdad? Y ahí está sonando perfecto para hacer sombra. Queremos hacer relleno, le aumentamos un poco la potencia. Queremos hacer línea, tenemos que ponerla, que el tornillo quede lo más cercano al tornillo de atrás, para que recortando el fleje, sin necesidad de cortar el fleje, le vamos dando
Y ahí tenemos una máquina sonando perfectamente para línea. Espero puedan ver aquí el 8, que entienda que esta es la mitad. Está entrando entre 1 y 1, la mitad exacta. No hay que complicarnos la vida con esto. Esto es simple. La máquina no puede sonar así. No puede sonar así. Ahí está ahogada, está prensada. No se está moviendo casi nada. Ahí, ¿ves? Ahí está trabajando súper bien para la línea. Se le baja un poquito la impedancia y listo. ¿Qué vamos a hacer? Sombra. Le bajamos un poco aquí. Graduamos con el tornillo, mire. Mire cómo lo voy graduando. Hasta que me dé un 8 grande. El mayor que pueda. Voy aquí, si le doy aquí se me conecta. Ahí ya. Y apretamos aquí en el apretador del tornillo. Ahí tenemos una buena pegada. Mire cómo suena. Suena más largo. El 8 más largo. Y eso es todo. Espero haberlos ayudado con este video corto, sencillo, simple. Puedan reconocer las piezas. Este es el fleje. Este es el martillo. Este es las bobinas. Todo separadito. El cuerpo. Cabe destacar que el cuerpo en cada unión tiene un aislador protector para el tornillo. Va. Y entonces vamos a suponer que vamos a armar el cuerpo del tornillo. El graduador. Aquí también lleva un aislador. Y viene el tornillo. En las bobinas si no hay aislante. Pequeño montaje rápido. Este cable va arriba, por si la desarman y se perdieron y no saben cómo armarlo. Este cable va arriba, encima del aislante. Este va aquí, igual encima del aislante. Por ahí tengo la piecita, no sé dónde la guardé. Que es donde se conecta el cable. Y nada, eso es todo. El martillo va aquí arriba. El fleje va aquí arriba. Y aquí va la graduación. Son todos los componentes de la máquina. Para los que me siguen por el curso, solo tienen que preguntarme. Saben que ya les he contestado. Estoy ahí siempre a la disposición. Y claro, en el tiempo que pueda, ¿no? Por supuesto, cuando no esté ocupado les respondo. Bueno, espero que les haya ayudado este video. Si no entendieron algo, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. En el curso igual. Si no entendieron algo o no me expliqué bien, me lo pueden decir. Acuérdense que estamos para ayudarnos. Bueno, y espero que te haya gustado este video del curso de tatuaje para principiantes. Te haya sido de mucha ayuda. La idea de este curso es ayudar a aquellas personas que de verdad no consiguen la forma, como me han comentado mucho en el grupo, que no hay quien les diga, que no hay quien les enseñe, que este mundo es muy cerrado, que los tatuadores no quieren decirte esto, no te quieren decir los otros. Bueno, aquí los estamos ayudando en el principio, que es lo más importante, porque hay gente que tatúa sin guantes, sin protectores de cable, sin esterilizar las máquinas, sin esterilizar lo que van a usar y sin esterilizar la zona, sin saber cómo se pone una mesa. Y este curso los va a ayudar bastante a eso, y también a cómo hacer una línea, un relleno perfecto, una sombra, puntillismo, un poquito de realismo, tradicional. Todo lo que puedes enseñarles se los voy a enseñar aquí. Y bueno, con este curso de hoy, que es calibración de máquinas de bobina. Espero les haya gustado. Si algo les faltó algo o necesitan saber algo más, déjenmelo aquí abajo en sus comentarios, que con gusto les respondo. Y si no, hacemos otro video para aclarar su duda. Muchas gracias, amigos del tatú. Quien les habla, José Forti. Hasta una nueva oportunidad.